Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto volver a saludarles en esta ocasión para estudiar una semana más la lección de esta semana en el repaso de una lección que sin duda alguna pues ha sido de mucha bendición para nuestra vida espiritual, con un tema interesante y también con un invitado muy interesante que sabemos que nos aporta mucha bendición a través de sus comentarios. Avi, ¿qué tal? Bienvenido a este programa. Hola, ¿qué tal, Chaco? Gracias a Dios que nos permite estar aquí, ¿verdad? Y estudiar su palabra. Y sí ha sido de mucha bendición este estudio esta semana. Amén, amén, amigo. Vamos entonces a iniciar con la lección de esta semana que lleva como título La ley del pacto, ya la lección número 8 y un título y un tema bastante interesante. Y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, que dice de la siguiente manera: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La lección de esta semana nos habla acerca de la ley en el contexto del pacto y, y la lección inicia mencionándonos lo que dice el libro de Salmos capítulo 23, verso 3, donde dice: me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Esa es la declaración que hace David. Y la lección de esta semana pretende mostrarnos cómo Dios busca guiar a su pueblo, cómo Dios busca guiar a sus hijos y de tal manera que los pueda llevar por buenos caminos, por caminos seguros para la vida del ser humano. Y yo quisiera resaltar en esta primera parte o en esta introducción de la lección un pensamiento que a mí en lo personal me gustó mucho, amigo. La ley Ujú. de Dios es un camino seguro y Mm, firme a través del traicionero pantano de la existencia humana. Una frase poderosa, una ujú, frase que es una realidad y que Dios espera que pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y ojalá que en esta semana podamos comprender realmente cómo es que la ley busca ser esa guía en medio de esta sociedad en la que estamos, en medio del mundo en el que vivimos. Y vamos a iniciar, amigo, con la primera parte de la lección, la elección de Israel. Y a mí me gustaría iniciar, aunque ya hemos tocado este aspecto, ¿no? Porque ya lo hemos tratado en lecciones anteriores, pero es importante para poder entender realmente este tema. Y yo quisiera iniciar leyendo lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 7. Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues ujú. vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Allí Dios le dice claramente a su pueblo que no los escogió por haber sido algo extraordinario, por algún mérito que ellos hubieran hecho, sino dice que lo hizo vamos a decirlo así, por gracia. Pero yo quisiera preguntarte, amigo, ¿por qué fue llamado realmente Israel? ¿Cuál fue el propósito con el cual o por el cual Dios llamó a su pueblo? Sí, me gusta porque si aparentemente uno lee el Antiguo Testamento y dice, no, pues am, como que Dios se enfocó en este pueblo y se olvidó de los demás, ¿no? Pero a medida que leemos el Antiguo Testamento con cuidado, nos damos cuenta que Dios tenía una misión para su pueblo, ¿no? Israel, que Él se iba a manifestar, que Él iba a hacer milagros, que Él les iba a dar su ley, con el propósito de que ellos pudieran realmente vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, experimentar a Dios, de tal manera que ellos pudieran encontrar su plenitud en Dios y de esa manera alumbrar a los demás, ¿no? De esa manera, cuando las demás personas vieran el tipo de vida, vieran el gozo, la paz, vieran la prosperidad de esas personas, entonces
se acercaran a ellos preguntándoles, ¿verdad?, acerca de su Dios, ¿no? Y entonces el Antiguo Testamento está salpicado, ¿no?, de estas alusiones a la misión de Israel. Y también vemos que pues no era algo exclusivo, porque también había extranjeros viviendo con los israelitas, ¿no? Extranjeros que en algún momento se unieron, porque ellos reconocieron al Dios de los israelitas como el verdadero Dios. Se unían y había esta oportunidad para que ellos también se unieran, ¿no? Y Dios incluso los manda que los traten bien siempre a los extranjeros, ¿no? Entonces, creo que ese era el propósito de Dios, ¿no? Que ellos fueran luz para las demás naciones. En pocas palabras, podemos ver que realmente el pueblo de Israel no era un club exclusivo, ¿no? Solamente Ujú, para ellos, o que el mensaje de la salvación que Dios le dio al pueblo o le confió al pueblo de Israel mm, no era algo que le pertenecía solamente a ellos, sino que ellos tenían el propósito, pues, de utilizar ese mensaje para expandirlo a otras naciones, ¿no? Y podemos ver que realmente la causa básica por la cual Dios llama al pueblo de Israel está en el misterio del amor y de la gracia de Dios hacia el ser humano, ¿no? mm, Y es la misma razón por la cual nos sigue llamando a nosotros como seres humanos. Pero sí es importante mencionar este aspecto, ¿no? De que aunque Dios había escogido a este pueblo, no lo hizo con el fin de que fueran solamente ellos los únicos salvos, sino al contrario, de que a través de ellos pudiera llegar la salvación a otras personas. Ahora, mm, poniendo como base este aspecto, amigo, de la elección que Dios hizo sobre el pueblo de Israel, surge la segunda parte de la lección de esta semana, los lazos que unen. ¿Cuáles son esos lazos que unen y a qué se refiere en este aspecto, amigo? Mira, yo quisiera leer antes de que nos des tu comentario lo que dice Deuteronomio capítulo 4, verso 13, que dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obras los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y ahora yo te pregunto, ¿a qué lazo se refiere aquí en esta segunda parte de la lección? ujú. Sí, es a los 10 mandamientos y también de manera general a la Torá, ¿no? Que como hemos visto en esta lección, significa enseñanza, va más allá de los mandamientos y también significa enseñanza, y era una palabra que llegó a manifestar la enseñanza de Jehová, ¿no? Y llegó a referirse, puede referirse de manera específica a los 10 mandamientos, al Pentateuco, al Antiguo Testamento, pero en general, pues a toda la enseñanza de Dios, ¿no?, que está en la Biblia. Entonces, estos lazos que nos unen es eso, ¿no? La enseñanza de Jehová, los mandamientos de Jehová. Mira que esto es algo muy importante, porque aquí ya vamos entrando en materia, por así decirlo. Nosotros tenemos que entender este aspecto, ¿no? De cómo se relaciona esta cuestión de la ley con la gracia, porque Mm, necesitamos entender esta cuestión porque cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que la gracia no es una licencia para desobedecer, sino todo lo contrario. En la vida, amigo, hay límites para todo. mm, Y todo, tanto la ciencia tiene sus límites, como la capacidad humana, como, o sea, todo en esta vida tiene un límite, ¿no? La naturaleza, todo. Y en el caso y en el aspecto de Dios es importante. Y la ley es la que fija los límites dentro de la vida del ser humano. La ley, como tú bien lo mencionabas, es algo que nos instruye, que nos guía, que nos orienta y que también coloca límites. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué es importante o por qué son importantes los límites dentro de la vida del ser humano? sí, o sea, la naturaleza tiene leyes, ¿no? La naturaleza tiene leyes, por donde quiera que volteemos hay leyes, ¿no? Quizá no las vemos, pero existen, más allá de las leyes físicas, etcétera, ¿no? Entonces, la ley guarda siempre un equilibrio, ¿no? Nos permite el equilibrio en este universo. Y en el sentido ya más personal, en nuestra sociedad, las leyes, ¿no? También nos dan un equilibrio, nos dan armonía también, ¿sí? Dentro de la familia, lo mismo.
vienen a darnos orden, vienen a darnos ese equilibrio, ¿no? Nos proporcionan como la base para la unidad, la base para la armonía, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando alguien, digamos que no quiere ser parte de esta armonía, cuando alguien no quiere ser parte de esta unidad, entonces, y quiebra esas leyes, en automático, pues está excluyendo a sí mismo, ¿no? Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Quiebras una ley, ok, te excluyen de la sociedad y te ponen aparte, ¿no? En lugares específicos donde para esas personas que no quieren obedecer la ley, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, las leyes nos dan esta base, ¿no? De armonía, unidad, para que la unidad pueda ser concebida, ¿no? Así es, amigo. Y yo creo que también la relación que existe entre Dios y el ser humano, pues Mm, deben haber ciertos límites, ¿no? Para que pueda haber una buena armonía, como todo, un ejemplo, ¿no? En este caso, para aclarar un poco más esta cuestión, en el caso de nosotros, ¿no? La amistad que tenemos, sabemos que si en algún mm, momento se falta el respeto, pues esa relación puede llegar a romperse, ¿no? ujú, Entonces, lo mismo pasa en el caso de Dios. Si yo transgredo alguna cuestión que o traspaso algún límite, pues mi relación con Dios también se ve afectada, ¿no? Y por eso es que la ley fija esos límites y por eso es que tiene que ir unida tanto la ley como el pacto para que puedan haber esa armonía y se pueda mm. llegar pues al estado y a la relación que Dios espera realmente tener con su pueblo. Ahora, entrando a la tercera parte de nuestra lección, amigo, entramos a este aspecto de cómo se relaciona la ley dentro del pacto. Ya veníamos mencionando que Dios elige a su pueblo para un mensaje, para una misión en especial, y que dentro de esta tarea que Dios le da o dentro de este compromiso que Dios le da, establece una ley para que pueda haber esa buena relación. Pero ahora yo te pregunto, amigo, Ujú. ¿qué es lo primero que tú piensas cuando escuchas la palabra ley? ¿Qué es lo que Ujú. viene a tu mente? Hablando Sí, no solamente del aspecto aquí humano, sino también cuando escuchas la palabra ley dentro del ujú. contexto bíblico. Sí, fíjate que me llamó mucho la atención esa pregunta y me di cuenta de algo, ¿no? O sea, me di cuenta que lo que entendía yo por ley, pues está bien, pero me hacía falta algo más allá, ¿no? Entonces, yo lo que entiendo normalmente cuando escucho ley es como que equilibrio, armonía, ¿no? Esas son palabras que resuenan en mi mente cuando escucho ley. Pero hacía falta algo más, ¿no? Que era algo que mencionaba la lección al último, que es el amor, ¿no? Entonces, creo que en esa semana eso fue lo nuevo que está en mi mente, ¿no? O sea, cuando hablamos de ley, estamos hablando de amor. Aunque ya digamos que lo sé, pero no resonaba en mí cuando escuchaba la palabra ley, ¿no? Mira, amigo, que eso realmente nos muestra el verdadero carácter de Dios o quiere mostrarnos el verdadero carácter de Dios, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando hablando humanamente, en el contexto del mundo en el que vivimos, cuando escuchamos la palabra ley, especialmente en la situación actual de nuestro mundo, yo creo que muchos tal vez tengan temor. ¿Por qué? Porque vemos que las leyes humanas hoy en día realmente ya no muestran lo que debiera ser, ¿no? Pero en el aspecto de lo que realmente la ley debe significar para el ser humano, no solamente desde el contexto bíblico, sino también desde el contexto de la sociedad en la que vivimos hoy, debiera ser eso que tú mencionabas, ¿no? El aspecto del amor, que debiera ser el elemento central o más importante, pues, de la ley. Y mira que a mí me llamó mucho la atención el comentario que hace aquí el autor de la lección y me gustaría darle lectura para que pueda quedar bien claro el pensamiento. La tarea de la ley dentro del pacto era brindar pautas para la nueva vida del participante humano del pacto. La ley introduce al miembro del pacto en la voluntad de Dios, a quien se llega a conocer en el sentido más pleno mediante la obediencia que es por la fe a sus mandamientos, perdón,
y otras expresiones de su voluntad. Y este pensamiento me gustó mucho y quise mencionarlo porque yo creo que es importante que nosotros podamos entender que la ley es aquello que es una norma de vida que Dios nos da, es una propuesta de vida que Dios nos hace y que a nosotros cuando cumplimos con esta cuestión, llegamos a conocer realmente a Dios y llegamos a experimentar lo que es tener una relación personal con Cristo Jesús. Yo cuando leí esta parte, amigo, me quedé pensando en la relación que tenemos con nuestra familia. Cuando papá, mamá nos dicen, mira hijo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, y Mm, si lo haces, pues te puede pasar esto, o si no lo haces, te puede pasar aquello, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando y dije, creo que funciona de la misma manera con Dios. Dios nos dice, mira hijo, haz esto, haz aquello, haz lo otro, y cuando papá y mamá nos dicen algo, lo dicen por amor a nosotros, no porque mm, quieran vernos sufrir, no porque nos quieran ver mal, sino porque nos aman. Y cuando ujú, yo obedezco a mi papá, ¿por qué lo hago? ¿Por obligación o por amor? Muchas veces, o lo que se esperaría es de que yo como hijo obedezca a mi padre y a mi madre por amor, y no mm, porque diga yo, ah, bueno, pues ya no me queda de otra, sino porque realmente soy motivado a obedecer realmente por amor a mis padres. Entonces yo creo que en este aspecto la ley dentro del pacto va de la misma manera, ¿no? Es esa obediencia, pero una obediencia por amor. Y es aquí mm. donde entramos a la siguiente parte del estudio, amigo, la estabilidad de la ley de Dios. Y en esta parte yo aquí en la lección dibujé una balanza, porque yo creo que es Ujú, la mejor manera de describir lo que debiera ser la vida del ser humano, ¿no? Esa estabilidad o ese equilibrio dentro de la vida del ser humano entre la obediencia y la fe. Sí, creo que lo que has mencionado de la ley es bien importante, de que el hecho de que entendamos, y creo que cuando entendemos esto es muy liberador, ¿no? El hecho de que decir, ok, todo lo que Dios me pide hacer es para mi bien, ¿no? Hacer o dejar de hacer es para mi bien. Entonces, creo que Dios nos da esta ley, ¿verdad? El pacto ya está, ¿no? El pacto, la seguridad del pacto ya está, pero Dios nos da esta ley diciéndonos, ¿no? Como en cuanto se cumpla, en lo que llegue el cumplimiento del pacto, ¿sí? Te voy a dar esta ley para que nos podamos relacionar y te voy a dar esta ley porque eso es lo mejor para ti, ¿no? Eso es lo mejor para ti. De esta manera Sí, te vas a poder conducir y no solamente te vas a poder conducir, sino que de esta manera te va a ir bien, ¿no? Como dice el libro de Deuteronomio, se está lleno de estas referencias, ¿no? sí, 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 Dice Dios, cuánto diera que obedecieran mis mandamientos y mis leyes para que les fuera bien a ustedes y a sus hijos después de ustedes, ¿no? Y esto se repite una y otra vez en el libro de Deuteronomio. Entonces, sí, en ese sentido, Dios sabe que su ley nos da estabilidad, Dios sabe que su ley nos da bienestar a la vida, Dios sabe que obedeciendo su ley, obedeciendo sus mandatos, nosotros nos vamos a encontrar en este estado de la vida, ¿verdad? Bastante pleno. Entonces, al nosotros llegar a esa plenitud, ¿verdad? Vamos a estar cumpliendo también el hecho de ser luz a las demás personas, ¿verdad? Porque las demás personas ven esa plenitud que nosotros vivimos, ¿no? Y entonces eso llega a ser un testimonio poderoso para que ellos también puedan acercarse y conocer a Dios, ¿no? Conocer las sí, leyes de Dios, que las leyes de Dios rigen, o sea, rigen toda la vida, ¿no? La salud, nuestra vida diaria, nuestro trato con los demás, o sea, todo, pues, Dios nos ha dejado instrucciones para que nosotros podamos alcanzar esa estabilidad en nuestra vida, ¿no? Y así poder ser luz para las demás personas. amén, amén. Entonces, en resumen o en pocas palabras, podríamos decir que el propósito de la ley, aunque esto ya lo sabemos, ¿no? Pero es importante mencionarlo. El propósito de la ley no es salvar, no, la ley no salva al Definitivamente. ser humano, Ujú. sino todo lo contrario, nos muestra cuál es el deber hacia dos aspectos, hacia Dios y hacia mi prójimo.
¿Qué es lo mm, que yo tengo que hacer o qué es lo que yo debería hacer o cómo yo puedo relacionarme? Fíjate que a mí me llamó mucho la atención este aspecto y al menos es la palabra nueva que yo aprendí en este mm, concepto de la ley, ujú, ¿no? La relación. La ley nos ujú, ayuda a relacionarnos con las demás personas, ujú, tanto con Dios como con mis prójimos, con las personas que me rodean. Y yo creo que esto es algo muy importante porque al final de cuentas Dios está diciendo, mira, si tú vives así, tú vas a poder relacionarte bien tanto conmigo como con los demás. Y yo ujú, creo que todos en este mundo quisiéramos vivir bien, ¿no? Con las demás personas. Y fíjate que es importante que realmente nosotros podamos entender este aspecto de la ley, porque bien lo mencionabas tú, ¿no? Esto nos ayuda a nosotros realmente como seres humanos a entender este aspecto de la relación que debe haber entre la ley y el pacto. Y aquí la lección nos menciona, en la última parte, yo quisiera mencionarlo aquí, dice, observa a tu alrededor. ¿No puedes ver los efectos devastadores de la anarquía? Incluso en tu propia vida. ¿No puedes ver algún daño causado por violar la ley de Dios? Esta realidad, ¿cómo te ayuda a afirmar la bondad de la ley de Dios y por qué la ley debería ser una parte esencial de nuestra relación con Él? Son algunas preguntas y yo creo mm, que, fíjate que veía la noticia anoche, ¿no? De todo lo que está pasando en nuestro mundo y cómo esas leyes se violan. Y yo me mm, quedé pensando en el contexto de la lección, dije yo, si estudiáramos y si viviéramos conforme a la ley de Dios, creo que mm, nuestro mundo sería diferente y las promesas del pacto podrían ser totalmente una realidad en la vida mm, del ser humano. Y es allí a donde llegamos a esta última parte de la lección, el sí, la condición, porque esta expresión, esta palabra sí, es al final de cuenta una condición, ¿no? Y nosotros intentamos entender a qué se refiere con condición o cómo podemos realmente llegar a entender la condición. Hay muchas personas, amigo, y muchos eruditos que mencionan que el pacto que Dios establece con Abraham fue un pacto de gracia, pero el pacto que Dios establece con el pueblo de Israel en el Sinaí ya fue un pacto de obediencia, fue un pacto de obediencia. Y surge la pregunta, ¿realmente era un pacto de obediencia o no? ¿Tú cómo percibes esta cuestión, amigo? sí, fíjate que am, creo que en este segundo pacto se enfoca, ¿no? Se enfatiza la ley, y creo que el primer pacto también, o sea, era un pacto, pero también recuerda que estudiamos esto, ¿no? Abraham tenía que salir de donde Dios le estaba, de su ciudad, dejar atrás su ciudad, porque si no salía, entonces tampoco se cumpliría el pacto, ¿no? Y si él decía, no, pues sí que se cumplan tus promesas, pero estando yo aquí en casa, ¿no? Pero no, Abraham obedece también. Dios le instruye algo y Abraham obedece. Entonces, el Nuevo Testamento nos va a decir, no solamente fue la fe de Abraham, sino que Sí, también fueron la obediencia de Abraham, ¿no? Entonces, creo que estos dos sí, factores siempre están presentes, ¿no? Tanto ambos factores, pues el de la sí, obediencia sí, sí. y el de la gracia, ¿no? El de la salvación. Así es, amigo. Y yo creo que sí es importante entender esta cuestión de las condiciones que hay dentro del pacto. ¿Por qué? Porque si no podría llegar a malinterpretarse, ¿no? Y podríamos empezar a vivir la vida del ser humano de tal manera que nos enfoquemos más como lo hacía los fariseos en el pasado, ¿no? De que se empezaron a enfocar más en la cuestión de los actos, de la obediencia y dejaron a un lado la esencia de la ley y del pacto, que era la gracia, la fe en Dios, ¿no? Y en su Salvador. Entonces sí es importante que nosotros como seres humanos logremos comprender el por qué esas condiciones dentro del pacto. Y mira que aquí me llama la atención y la última parte de la lección lo resalta. Dice, la obediencia no genera bendiciones en el sentido de que Dios se vea obligado a otorgarlas,
Al contrario, la obediencia crea un ambiente en el que las bendiciones de la fe pueden manifestarse. Si Ujú, Dios nos dice, esto es como vuelvo a poner el ejemplo de un padre. Si un padre te dice, hijo, no metas la mano en el fuego porque te vas a quemar, entonces podríamos decir de otra manera, ¿no? Hijo, si tú metes la mano en el fuego te vas a quemar, pero si me obedeces, no te va a pasar nada. ujú. Entonces vemos que ahí ya hay una condición como tal, ¿no? Si me obedeces, no te vas a quemar. Entonces pasa lo mismo en el aspecto de la vida humana, ¿no? O en la ley que Dios establece en medio de su pacto. Hijo, si tú me obedeces, entonces te va a ir bien. Pero si no haces caso, pues por lógica, ¿no? Aunque el pacto esté allí, pero si nosotros no logramos colocar ese granito de arena en nuestra relación con Dios, pues automáticamente nos puede ir mal en algunas otras cuestiones. Y no porque Dios tenga que depender de eso, sino porque nosotros estamos básicamente al desobedecer a la orden de Dios, estamos cerrando la oportunidad de que Dios pueda derramar las bendiciones del pacto sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero sí es importante resaltar que nosotros obedecemos a Dios no para obtener esas bendiciones, sino por amor a Dios, porque nosotros queremos realmente tener una relación con Dios. Y cuando yo quiero tener una relación con Dios, pues obedezco a Dios en todo lo que Él me pide, ¿no? Sí, creo que la bendición de Dios, o sea, hay una bendición que está de manera general para todos, ¿no? Como dice la Biblia, Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿no? Y esa es la misericordia de Dios. Sin embargo, como que la ley, o sea, el hecho de obedecer la ley, Dios sabe que es para nuestro bien y Dios sabe que si te permaneces fiel a tu matrimonio, si permaneces fiel a tu relación con tu pareja, te hace evitar muchos problemas, ¿no? Para Sí, ti, sí, para sí, tu pareja, para tus hijos, ¿no? O sea, Dios sabe, pues, que si tú te mantienes dentro de esos límites, te va a ir bien en la vida. sí, Entonces, por eso Él nos, o digamos que la bendición va pegada junto a los 10 mandamientos, ¿no? sí, Así lo he entendido de esta manera. Y aparte, no solamente hay una bendición que va pegada, ¿no? Porque ni siquiera nuestra obediencia es perfecta, ni siquiera nuestra sí, obediencia es perfecta y aún así Dios nos bendice, ¿no? Porque aquí Dios no está, o sea, Dios desea que nosotros obedezcamos su ley, ¿no? Pero lo que me parece maravilloso es que nosotros tenemos ese deseo también, cuando llegamos a tener ese deseo, llega un punto en el que nosotros decimos, está bien, si yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer lo que esté mejor de mi parte, si yo realmente quiero obedecerte. Entonces tenemos esa intención y luchamos cada día, ¿no? Por agradar a Dios. sí. Y sin embargo, aunque nuestra obediencia no es perfecta, las bendiciones de Dios se hacen presentes, ¿no? Y creo que aquí Ujú. vemos la gran misericordia de Dios, ¿no? Porque Dios no espera así que, ala, no te equivoques ningún día, ni Sí, un día sí, de la sí. semana, ¿no? Sino que Dios más bien desea que tengamos esa actitud de decir, Señor, yo quiero obedecerte cada día, iniciar el día con Dios. Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, ¿no? Ayúdame a corregir lo que no está bien, ¿no? Así es, amigo. Y ojalá que realmente podamos entender este aspecto, porque yo creo que es un aspecto muy delicado. Ya manera, para ir cerrando lo que es la lección de esta semana, yo quisiera terminar mencionando esto, ¿no? De que esta cuestión de la ley y el equilibrio que hay entre la obediencia y la fe y la gracia Mm, salvadora de Dios es un aspecto que realmente necesitamos nosotros entender, porque si lo entendemos de la manera adecuada, podemos saber que vamos en la dirección que Dios quiere llevarnos. Si caemos en el extremo de fijarnos solamente en la obediencia, en la ley de Dios, mm, caemos en esa cuestión llamada legalismo, en la cual vivimos nuestra vida y incluso la vivimos amargada. ¿Por qué? mm. Porque estamos solamente ahí queriendo ser perfectos y no movernos ni a un lado ni a otro, y de esa manera pues el ser humano no puede vivir realmente feliz. Pero también entender que no podemos caer en el otro extremo también, de solamente decir, no, que la gracia y abusar de la gracia de Dios y por esa manera desobedecer a los mandamientos de Dios y no hacer caso a esta cuestión, porque en ese aspecto ya caemos en el liberalismo,
y eso también es algo peligroso que puede llevarnos a abusar de la gracia de Dios. Y también ser conscientes de que pues llega ese momento en el que no podemos nosotros simplemente vivir nuestra vida con libertinaje y sin límites, porque como lo mencionábamos al principio, en la vida del ser humano pues todo tiene límites. Entonces, la invitación de manera personal que yo quisiera hacerles a cada uno de ustedes, amigos, es de que podamos caer en ese equilibrio en nuestra vida, que podamos tener ese equilibrio y entender realmente cómo funciona el pacto de la gracia de Dios con la ley, que hay un equilibrio en la vida y que no podemos caer en ambos extremos, sino que debemos aprender que si queremos o si estamos en un compromiso con Dios, en ese pacto con Dios, Mm, debemos obedecer a la ley de Dios. Esa es mi conclusión final, amigo, y me ujú. gustaría invitarte a que pudieras darnos tu conclusión final y dirigirnos con la oración. Sí, creo que la ley también, o sea, nos prepara, ¿no? Para el cielo, Amén. para el momento cuando lleguemos al cielo. Dios tiene leyes en todo el universo, ¿no? Y Sí, me acuerdo que estaba leyendo a la hermana White, uno de sus libros, donde decía que las leyes del cielo no son exactamente, o las leyes de los ángeles que Dios tiene hacia los ángeles no son exactamente iguales a las de nosotros, sin embargo sí, la esencia es la misma, ¿no? Entonces en el cielo, cuando ya estemos como en armonía con los ángeles, con todas las personas que nos toque vivir, ¿verdad? La ley de Dios permanecerá, ¿sí? La amén. esencia permanece siempre, ¿no? Por siempre. Entonces creo Ujú. que esta ley que Dios nos da ahorita es una preparación también para que nosotros vivamos nuestra vida ya en el cielo, ¿no? Preparación para nuestro carácter, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de tratar a los demás, ¿no? Es un reflejo de del cielo, ¿no? Y bueno, me gustaría leer como último esta, esta frase que dice: la obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Entonces me gustaría que pudiéramos nosotros hoy, en primer lugar, entender el amor de Dios, ¿no? Y que Sí, pudiéramos experimentar el amor de Dios para después entonces vivir una vida de obediencia, ¿no? Para que la amén. obediencia entonces sea nuestro gozo, sea nuestro mayor anhelo, ¿verdad? Hacia Dios. Amén, amén, amigo. Ojalá que esto pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros y que la ley, como decíamos hace unos momentos, nos sirva de instrucción y como decías tú, para poder llegar al reino de los cielos. Amigo, te pido que nos puedas dirigir con la oración final. Muy bien. Señor, te damos gracias en esta hora por la vida. Gracias, Señor, porque en medio de este mundo de oscuridad, en medio de este mundo de caos, en medio de este mundo de maldad, Señor, tú nos has dado tu ley, nos has dado el albedrío, Señor, para que nosotros podamos también decidir. Y Padre, queremos decirte que hoy, con esta libertad que tú nos das, decidimos obedecerte, Señor, porque entendemos que es lo mejor, porque Amén. entendemos que tú nos amas, Padre, y que deseas lo mejor para nosotros. Y Padre, que nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida, nuestro mayor gozo, nuestro mayor anhelo, sea meditar en tu ley y obedecer tu ley, Señor. Y Padre, que podamos vivir las bendiciones que vienen juntas con la ley, sino las bendiciones que tú nos proporcionas, Padre, al vivir de acuerdo a, a tu voluntad, Señor. Padre, bendícenos y que en nuestra experiencia, Señor, podamos tener esta experiencia contigo, vamos a experimentar tu amor, Señor, sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.